Bueno, muchas gracias. Eh, Ahí vamos a arrancar con la charla. Obviamente, cuando necesiten hacer una pregunta, pueden levantar la mano o avisar, o si no, hacemos después, al final, una rondita de preguntas. Y bueno, cualquier cosa que no entiendan también pueden preguntar. Bueno, esta es un poquito la agenda de lo que vamos a ver hoy. Algo sobre las generalidades del cáncer colorectal, las vías de carcinogénesis de estos tumores, las alteraciones moleculares, la clasificación molecular, los síndromes genéticos asociados con cáncer colorectal y las implicancias terapéuticas. Bueno, el cáncer de colon es un problema de salud serio, está dentro de los tumores más frecuentes, es el segundo en frecuencia y tiene una alta mortalidad. Por eso es importante que conozcamos sus causas, cuáles son sus factores de riesgo, las formas que tenemos para prevenirlo y también los tratamientos. En cuanto a los factores de riesgo, los podemos dividir en los ambientales y en los hereditarios, y de acuerdo a los factores de riesgo que están implicados en su desarrollo, tenemos tres patrones de presentación. Los más frecuentes son los esporádicos, que esos están relacionados con los factores de riesgo ambientales y suman un 70% de todos los tumores de colon. Después tenemos dentro de los menos frecuentes los hereditarios, pero que, como bien ven, es un 10% aproximadamente, lo cual no es un número despreciable. Y estos son los que se deben a factores de riesgo hereditarios, ¿sí? Son los pacientes que tienen antecedentes o agregación familiar de estos tumores y en los que hay un gen o una mutación patogénica que está implicada y que demuestra, digamos, las causas de ese tumor. Y después tenemos los de tipo familiar, que representan un 25% de estos tumores, y son pacientes que, si bien tienen antecedentes familiares, estos no cumplen el patrón típico de los hereditarios y tampoco hay un gen o una mutación demostrada. En cuanto a la carcinogénesis de estos tumores, sabemos que se debe a la acumulación escalonada de mutaciones que llevan a la transformación de las células desde un epitelio colónico normal hasta el cáncer invasivo. Estas mutaciones pueden ser heredadas o adquiridas. Una mutación es germinal cuando ocurre durante o antes de la fertilización de un óvulo, y este tipo de mutaciones se pueden transmitir de padres a hijos. En cambio, en las mutaciones que son adquiridas, son las mutaciones somáticas y son las que ocurren en una célula cuando ya está en el periodo de crecimiento o desarrollo de un tejido o de un órgano. En este caso son mutaciones que no se heredan de familia en familia, y son las que presentan mutaciones que se van acumulando y que van confiriendo una ventaja en el crecimiento selectivo de ese clon de células. Entonces, hay dos características que tienen que ver con esta carcinogénesis o esta vía de desarrollo de los tumores, que es la naturaleza clonal, es decir, que son tumores que se desarrollan a través del crecimiento indiscriminado de ciertas células, que son las que van acumulando este tipo de mutaciones que hablábamos antes, que le confieren una ventaja de crecimiento, ¿sí? Que permiten que esas células se desarrollen en mayor número que las células vecinas o las células normales. Esto va produciendo, a medida que se va desarrollando, una mayor desorganización celular y va adquiriendo además capacidad de invasión y de producir metástasis. Es como en presentación, que no me había dado cuenta antes, así lo ven más acá. Bueno, se habla en los tumores de cáncer de colon de la secuencia adenoma-carcinoma, ¿sí? Estos tumores se desarrollan a partir de adenomas, que son los que llamamos los pólipos adenomatosos, que a medida que van adquiriendo estas mutaciones de las que hablábamos recién, se van volviendo displásicos, es decir, se van indiferenciando más, se hacen más diferentes a las células normales. Y esto es lo que se hace, lo que hace es que se alteren los mecanismos normales de renovación del epitelio. Estos adenomas van aumentando de tamaño y finalmente tienen un potencial invasivo. Por eso es que muchas veces en los adenomas grandes podemos encontrar pequeños focos ya de carcinomas in situ y finalmente el desarrollo de un cáncer invasivo
que muchas veces alrededor de ese cáncer invasivo vemos parte del pólipo displásico, ¿sí? Este cambio de un pólipo displásico hasta un cáncer invasivo se sabe que es un proceso lento, sí, que generalmente se desarrolla entre 10 y 15 años, ¿sí? Por eso es importante, digamos, ese dato del tiempo como una forma para poder hacer una prevención, ¿sí? A través de la videocolonoscopía, que sabemos que es una forma de hacer screening y de bajar la incidencia de estos tumores. Bueno, el modelo de Falkenstein es justamente esto que veníamos hablando, de los cambios que van teniendo los pólipos con mayor displasia hasta que forman un tumor invasivo, ¿sí? Y que, digamos, depende de la acumulación de estas mutaciones y que en general, en estos tumores en particular de colon, se ve que se hacen como de manera ordenada, ¿sí? Hay algunas mutaciones que las vemos generalmente en los estadios tempranos, como las mutaciones del gen APC, que eso lo que hace es transformar a la célula con un potencial maligno, y después se van acumulando otras mutaciones, ¿sí? Como la de los gen KRAS, los DCC, el P53, que ya estas son mutaciones más tardías, y que es lo que justamente hace que se vayan volviendo más displásicos hasta ser invasivos. Existen 3 vías moleculares ya conocidas que están, digamos, desarrolladas en la transformación de estos pólipos hacia un tumor. Sabemos que está la vía de la inestabilidad cromosómica, que es el modelo que se sigue en la poliposis adenomatosa familiar, la vía de la alteración de los genes de reparación del ADN, ¿sí? Que es el modelo que se sigue en el síndrome de Lynch, y la tercera vía, que es la vía del pólipo hiperplásico o cerrado, que es el modelo de hipermetilación. Entonces, con respecto a la primera vía, la vía de la inestabilidad, esta se produce por mutaciones puntuales en los genes, que puede ser tanto en los oncogenes, que son los que están implicados en la proliferación celular, en este caso se produce por ganancia de la función de estos genes, o se puede producir por pérdida de la función de los genes supresores de tumores o los que están implicados en las vías apoptóticas. Esto es lo que sucede, como decíamos, en el modelo de los tumores de la poliposis adenomatosa familiar. Después, en lo que respecta a la segunda vía del carcinogénesis, es la que está relacionada con la alteración de los genes de reparación del ADN, que también se llama del fenotipo mutador o de inestabilidad de microsatélites. Este es el modelo del síndrome de Lynch, y se produce por alteraciones en los genes de las enzimas de reparación del ADN, que son estos genes, el MLH1, el MSH2, el MSH6 y el PMC2. Estos genes lo que hacen es corregir las alteraciones en la replicación, ¿sí? Que en general se dan en las zonas repetitivas, que son los microsatélites, ¿sí? Son zonas repetitivas de 1 a 5 nucleótidos que están a lo largo de todo el genoma, y justamente por ser repetitivas son lugares donde hay más riesgo de que se produzcan estas alteraciones del apareamiento. Estas enzimas lo que hacen es detectar y reparar estas... Para que se vea ahí. Para que... Ahí está. No, para que se vea... Sí, pensé que no lo veían. No, pero para vos, para que se vea... Bueno, porque para que se vea bien. Sí, sí. Está bien, sí, si no tapa todos los gráficos. Bueno, entonces, lo que les decía esto es estas zonas de repetición donde tienen más riesgo de producirse estas alteraciones en el apareamiento, estas proteínas o estas enzimas de reparación hacen que esos daños se salven, ¿no? Después tenemos la tercera vía, que es la vía del fenotipo de hipermetilación, ¿sí? Que son alteraciones epigenéticas que alteran la expresión de ciertos genes. Si bien el gen es normal, se producen alteraciones en la metilación, en estas islas que se llaman CPG, que son estas repeticiones de citosina y guanina que están unidas por un enlace fosfodiéster
y que en general estas islas se las encuentran en los promotores de ciertos genes, ¿sí? Tenemos el ejemplo típico del gen BRAF, que es este gen que está en el promotor de la enzima MLH1. Entonces, cuando ocurre una alteración en la metilación de este promotor de BRAF, esa alteración produce un silenciamiento, es decir, que no se expresa el MLH1. Si bien no está alterado el gen en sí mismo, sí está alterado su promotor y eso hace que no se pueda expresar. Esto es lo que sucede en los tumores inestables, no por déficit en sí del gen MLH1, sino por una mutación del BRAF. Y estos tumores son los que se llaman SIN positivos, que tiene que ver con el fenotipo metilado de estas islas de citosina y guanina. Bueno, hasta ahora lo que vimos fueron, digamos, las vías por las que se producen los distintos desarrollos del cáncer de colon y de recto. Ahora lo que vamos a ver es en qué sitios o en qué genes se pueden producir alteraciones que son las que van a dar la alteración en sí de esas vías moleculares. Y tenemos estos 6 tipos de genes en donde se pueden producir estos cambios, que son los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes de reparación del apareamiento, las alteraciones epigenéticas, los genes de reparación por escisión de bases y también otros genes modificadores. Que un poquito ya algo fuimos viendo, pero ahora lo vamos a desarrollar un poco más en detalle. En cuanto a los oncogenes, son los que participan en las vías de crecimiento y proliferación celular. Su mutación hace que tengan una activación constitutiva y eso lleva a una proliferación descontrolada por ganancia de su función. Dentro de los oncogenes que están implicados en el desarrollo de cáncer de colon, el más importante es el RAS, que está compuesto por el KRAS, el NRAS y el HRAS. Es importante que cuando nosotros estudiamos las mutaciones en este gen, se haga un panel expandido o una prueba extendida que debe incluir todos estos codones de estos 3 genes. ¿Sí? Es una mutación que es bastante frecuente, se encuentra en el 50% de los tumores de colon que son esporádicos, y también es bastante frecuente de encontrar en los adenomas colónicos de riesgo, ¿sí? Que son aquellos de más de 1 centímetro. Y en estos adenomas también se los encuentra esta mutación en más del 50%. Es más frecuente encontrarlas en los cánceres de colon proximal. ¿Por qué es importante identificar las mutaciones del RAS? Por un lado, como detección, ¿sí? No es estándar acá, pero ya en algunos lugares se busca esta mutación en muestras de materia fecal como un método de screening, ¿sí? Y permite un diagnóstico precoz. También es importante como un potencial terapéutico, si bien no es estándar un tratamiento dirigido a las mutaciones del RAS en el cáncer de colon, ya se está explorando y ya en otros modelos tumorales está avalado, así como en el cáncer de pulmón con el tratamiento con sotorasib. Y también es importante como factor predictivo de la respuesta al tratamiento con los anti-EGFR, ¿sí? Que sabemos que ante la presencia de mutación del RAS es escasa la respuesta o nula la respuesta con agentes como el cetuximab o el panitumumab. En cuanto a los genes supresores de tumores, el más importante o uno de los más importantes implicados en el desarrollo del cáncer de colon es el APC. Es un gen que lo que hace es inhibir el progreso del ciclo celular y cuando su codificación está alterada, hace que se pierda, o sea, por pérdida de función, este crecimiento siga descontrolado, si haya una proliferación en masa. Digamos, la forma de actuar de los genes supresores de tumores es de manera recesiva, ¿sí? Eso significa que para que deje de funcionar tiene que haber alteraciones en los 2 alelos, por eso se habla de que hay una teoría de los 2 golpes, ¿sí? Porque significa que primero se altera un alelo y cuando se altera el segundo, o sea en el segundo golpe, recién ahí pierde la función el gen. Como decíamos antes, las mutaciones de APC son eventos tempranos en el desarrollo de cáncer de colon
y estas mutaciones se ven en el 80% de los tumores de colon que son esporádicos, y cuando el primer golpe se da en un gen, pero en la línea germinal del APC, ahí hablamos de la poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Este gen actúa a través de impedir la acumulación de la beta-catenina citosólica, que esta a su vez cuando se acumula se une a un factor de activación de transcripción, que es este factor, el TCF4, ¿sí? Entonces, cuando esta activación, digamos, cuando esta acumulación de la beta-catenina está interrumpida, hace que no haya, digamos, como transcripción. En cambio, cuando el APC no está funcionando bien, se acumula la beta-catenina y eso hace que haya un impedimento en la diferenciación terminal de las células, que haya una proliferación en más, y esto además induce a una resistencia a la apoptosis. También se cree que tiene cierta función en la regulación del gen BCL2, ¿sí? Que esto hace también a la proliferación celular y que hace a las células más proclives a tener otros golpes, o sea, otras mutaciones en otros genes, ¿sí? Como que facilita la acumulación de otras mutaciones y eso también lleva a una mayor transformación maligna. En cuanto a otros genes supresores de tumores que están mutados en los tumores de colon, es el TP53. Estas mutaciones se encuentran hasta en el 70% de los tumores de colon. También es un evento que es relativamente tardío en la carcinogénesis. Este gen, el P53, se lo denomina el guardián del genoma habitualmente, porque lo que hace es detener la proliferación celular cuando detecta que hay daños en el ADN, ¿sí? Por eso de ahí su nombre. Se cree que los tumores en los que tenemos esta mutación tienen peor pronóstico y una supervivencia más fuerte. Otro de los genes supresores que están alterados en el cáncer de colon es el DCC. También se lo encuentra en el 70% de los cánceres de colon esporádicos. Es un evento tardío, igual que los anteriores, y se cree que su función tiene que ver con la interacción célula-célula, célula-matriz, y su pérdida de función también confiere peor pronóstico. Se sabe que los pacientes con estadio 2 que tienen mutación de este gen tienen un pronóstico similar a los pacientes con estadio 3. Dentro de los genes supresores de tumores también tenemos las mutaciones de SMAD4, que está implicada en las vías de señalización de TGF-beta, y menos frecuente, pero también con cierta implicancia, los genes BRCA1 y BRCA2, que principalmente estos uno los asocia con los tumores de mama. Son genes que funcionan en la recombinación homóloga, también como activación de puntos de control, sobre todo en el caso del BRCA1, ¿sí? Las mutaciones de estos genes, como les decía, se asocian principalmente con cáncer de mama y ovario, pero sobre todo el BRCA2 también se los asocia con otros tumores, como los de páncreas, los de próstata, los gástricos y también los colorectales. Pasando a otro tipo de genes que pueden estar alterados en la carcinogénesis de cáncer de colon, tenemos los genes de reparación de los errores de apareamiento, que algo ya veníamos hablando, los de mismatch repair, ¿sí? Que era lo que hablábamos antes, que se acumulan, digamos, mutaciones o alteraciones en estas repeticiones de microsatélites, ¿sí? Y que estos genes de daño, digamos, de reparación de apareamiento, lo que hacen es justamente subsanar esos errores en los microsatélites. Son los que se asocian con el síndrome de Lynch. Digamos, la importancia de esto radica en que estos microsatélites se encuentran cerca de zonas donde están los factores reguladores de crecimiento. Entonces, al alterarse esas zonas de microsatélites, los hacen más susceptibles a que se produzcan mutaciones en el marco de lectura y eso lleve a una mayor proliferación.
Bueno, estos tumores son los que tienen alta inestabilidad de microsatélites, suelen ocurrir en el colon proximal, suelen tener un mayor componente mucinoso con infiltración linfocitaria, pueden ser poco diferenciados, son más frecuentes los tipos histológicos tipo medulares o los que tienen células en anillo de sello. Hay 2 pruebas o 3 pruebas histológicas que pueden servirnos para estudiar la presencia de inestabilidad. La más común y la que más se usa es la inmunistoquímica de esas proteínas de reparación, en donde se hace una marcación por inmunistoquímica y el déficit de una de esas enzimas lo interpretamos como, digamos, como similar a tener una inestabilidad. También se puede analizar la inestabilidad de microsatélites a través de un panel, ¿sí?, que contiene estos mononucleótidos y estos 3 dinucleótidos. Cuando hay un 30% o más de los marcadores que muestran expansión o contracción de esos microsatélites, se lo denomina como un tumor con alta inestabilidad. Y también se puede secuenciar tanto los microsatélites como directamente las proteínas de reparación. ¿Para qué nos sirve el estudio de estas proteínas? Como información pronóstica, sabemos que en los tumores tempranos que tienen alta inestabilidad tienen mejor pronóstico, en cambio los tumores avanzados con inestabilidad suelen ser más agresivos. También nos sirve como tamizaje para saber si un paciente tiene o no síndrome de Lynch, que muchas veces está subdiagnosticado, y también tiene importancia terapéutica, ¿sí? En los estadios tempranos, como decíamos, los estadios 2 que tienen mejor pronóstico, la adjuvancia en estos pacientes se desestima, y sobre todo cuando uno la piensa con monoterapia con cloropirimidina, porque en estos pacientes ese tipo de monoterapia es deletérico. Y en cambio, los tumores avanzados que tienen peor pronóstico, nos da la posibilidad de tratamiento con inmunoterapia que suelen responder mejor. En cuanto a otros sitios donde puede haber alteraciones moleculares, es alteraciones epigenéticas, que era lo que hablábamos en los promotores, ¿sí?, de los genes, que es por una alteración en la metilación de estas regiones promotoras, y en esto tenemos lo que hablábamos antes, como el modelo, la mutación del gen BRAF, que nos lleva al silenciamiento del LMH1, ¿sí? Estas son mutaciones que ocurren en alrededor del 10% de los tumores de colon esporádicos, están especialmente asociados con el tabaquismo y son un fuerte marcador de mal pronóstico. Las pruebas que tenemos para determinar estas alteraciones son directamente estudiar la mutación del BRAF V600C, que es la prueba que más se utiliza, pero también podemos estudiar la metilación. ¿Cuál es la importancia? También como información pronóstica, ya que sabemos que los tumores con mutaciones del BRAF tienen peor pronóstico, y también una importancia terapéutica, ¿sí? Sabemos que la presencia de una mutación de BRAF se asocia con poca respuesta con los inhibidores de GPR, como decíamos anteriormente, también que la presencia de mutación de BRAF, y sobre todo en los tumores del colon derecho, suelen tener mayor beneficio con tripletes de quimioterapia más bevacizumab, no responden mucho a los tratamientos con doblete, se benefician más con esto. Y hoy por hoy también ya tenemos tratamientos más personalizados con encorafenib y cetuximab que directamente inhiben la vía, ¿sí? Y otro modelo de silenciamiento por alteraciones de la metilación de los promotores es a través del EpCAM, ¿sí?, que se produce por silenciamiento de MSH2. Bueno. En cuanto a otros sitios donde puede haber alteraciones, es a nivel de los genes de reparación por escisión de bases, que es el MIH. Es una mutación bastante menos frecuente de la que veníamos hablando hasta ahora, pero que se dan en pacientes que tienen múltiples adenomas colorectales con antecedentes familiares de estos mismos tumores, y se deben a mutaciones de la línea germinal, que muchas veces son bialélicas, en estos genes de reparación, ¿sí?, y que tienen una herencia recesiva, ¿sí?, y que los predisponen, como decíamos, a estos adenomas
y es lo que se denomina la poliposis asociada a MUTI, que es ese gen, por eso se llama MAP. Y por último, también se pueden dar alteraciones en genes modificadores, que si bien no se conoce mucho de estos genes, sabemos que en cuanto a los genes de COX-2, tienen, digamos, aquellos agentes inhibidores de COX-2, como los antiinflamatorios y el Sulindac, tienen un efecto protector que ya conocemos, no solo en el cáncer colorectal, sino también algunos otros tumores que están asociados, que después los vamos a ver, los extracolónicos que están asociados también en los tumores hereditarios, lo mismo que la aspirina. Y también se conoce que hay algunas mutaciones en los genes de PIPAR que se han descrito en los cánceres de colon esporádicos, que si bien no se conoce muy bien el mecanismo, sabemos que pueden estar implicados. Todo esto que vinimos hablando hasta ahora de las vías de carcinogénesis y de las alteraciones en ciertos genes, puede ser, digamos, como la base o es la base de la clasificación molecular de estos tumores de colon, que si bien no es algo estándar que tenga utilidad en lo que es la terapéutica habitual, ya se conocen que hay 4 tipos y que puede ser que en algún momento lo utilicemos como, digamos, en la práctica asistencial. En cuanto a la primera de los subtipos moleculares, el CMC1, son aquellos tumores con alta inestabilidad de microsatélites, ¿sí? Y que se caracterizan por una alta infiltración de linfocitos citotóxicos y son los que tienen mejor pronóstico, son los que se benefician más de inmunoterapia. Después tenemos el CMC2 o tipo canónico, que es el que está relacionado con una inestabilidad cromosómica, ¿sí? Y que tiene un pronóstico intermedio. Tenemos el tipo 3, el CMC3, que es el metabólico, que son aquellos tumores con mutaciones de KRAS, que tienen también un pronóstico intermedio, y el CMC4 o mesenquimático, que son los que tienen peor pronóstico y son los que muestran una reacción inflamatoria inmunosupresora predominante y alta angiogénesis. Acá tienen graficado las características principales de cada uno. Y ahora ya pasando a los síndromes hereditarios, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. Sí, yo entendí, por ejemplo, como una aplicación que tenía una influencia en lo que van a actuar a nivel fisiológico. No entendí bien eso. Viste que hablábamos que el gen del MLH1 vos lo tenés normal, digamos, tiene una codificación que no está alterada. Cuando vos tenés una hipermetilación del promotor, dentro del promotor está el gen BRAF, ¿sí? Ahí es donde está la hipermetilación o una alteración en la metilación y eso hace que haya un corrimiento, digamos, del marco de lectura y hace que se silencie, digamos, se altera el promotor y se silencia el gen que está por detrás. Bueno, entonces pasando a lo que son los síndromes hereditarios que tienen predisposición al cáncer de colon, hoy conocemos varios trastornos genéticos que tienen predisposición a estos tipos de tumores, la mayoría son de herencia autosómica dominante, es decir que con la herencia de un gen, de un alelo que esté alterado, ya se puede manifestar la enfermedad y eso implica que hay un 50% de heredar ese alelo o no. ¿Sí? Hablamos de entre un 5 y un 15% de los pacientes con cáncer de colon que pueden tener alguno de estos síndromes. Y sobre todo, si uno lo sospecha en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen antecedentes familiares, ese porcentaje puede ser un poco mayor, ¿sí? Hoy por hoy ya se habla de intentar un asesoramiento, digamos, universal o un screening universal, porque se sabe que si solamente nos basamos en la edad del paciente o en el antecedente familiar, hay muchos casos que pueden perderse. Entonces, dentro de lo que son los síndromes hereditarios, tenemos los no polipósicos, dentro de estos el síndrome de Lynch, que es de los más frecuentes, el Lynch-like
o el familiar tipo X, y en el otro grupo de los grandes grupos, los que son los polipósicos, ahí tenemos los de pólipos adenomatosos, como la poliposis adenomatosa familiar, o la que está asociada a los genes FOL y POLD1. Después tenemos los de tipo recesivo, que son poco frecuentes, pero no por eso despreciables, que son los asociados a alteraciones en MUTI, en NTHL1, los que tienen alteraciones bialélicas de las enzimas de reparación. Después tenemos el grupo de las poliposis amartomatosas, que son esos pólipos que están formados no solo por parte glandular, sino también por tejido mesenquimático. Dentro de estos tenemos el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, el síndrome de Cowden, y después tenemos los menos frecuentes, que son los mixtos y los de pólipos cerrados. Como ven, en estos síndromes el riesgo de cáncer de colon puede ser muy importante. Por ejemplo, en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar o los que tienen un MIH bialélico, el riesgo llega hasta un 100% si uno no lo trata. Y después en el caso del síndrome de Cowden o en el Lynch, entre un 70 y un 80% de riesgo, y un poquito menor, pero bastante importante también en el Peutz-Jeghers y en las poliposis juvenil y serrata, aproximadamente un 50% de riesgo. En que si bien por ahí no son la mayoría de los pacientes, pero los pocos que podemos tener, la mayoría va a desarrollar un cáncer de colon si no lo tratamos de prevenir. Bueno, en cuanto al síndrome de Lynch, que es de los hereditarios de los más frecuentes, que está producido por la mutación germinal de estos genes de reparación de los errores de apareamiento que veníamos hablando antes, son de los hereditarios sin poliposis, y tenemos estos criterios clínicos para sospecharlo, ¿sí? Los criterios de Ámsterdam, que incluyen 3 o más miembros de una familia que estén afectados con cáncer de colon o con los cánceres relacionados con este síndrome, que ahora los vamos a ver, 2 generaciones al menos sucesivas afectadas y 1 o más tumores diagnosticados antes de los 50 años, ¿sí? Estos son los criterios de Ámsterdam, que son un poquito más, digamos, exigentes. Después tenemos los criterios de Bethesda, que con que se cumpla uno, ya nosotros podemos sospechar este síndrome, que es una persona con cáncer colorectal diagnosticada antes de los 50 años, o que haya tumores sincrónicos o metacrónicos, tanto de colon como de los otros relacionados, que tenga una histología con alta inestabilidad y que esté diagnosticado antes de los 60, o que tenga 1 o más familiares de primer grado, 1 diagnosticado antes de los 50, o que tenga cáncer colorectal en 2 o más familiares de primero o segundo grado y tumores asociados independientemente de la edad. Entonces, a estos los tenemos que diferenciar de estas 2 entidades que son distintas, que es el Lynch-like o un síndrome similar al Lynch, que son tumores que son inestables, que tienen pérdida de expresión de alguna de las proteínas de reparación, pero que no tiene una mutación germinal determinada, ni tampoco se debe a una hipermetilación del promotor del MLH1, ¿sí? En general, estos se deben a mutaciones bialélicas adquiridas somáticamente, ¿sí? Por eso es que en el estudio germinal no lo determinamos, aunque se comporta como, digamos, familias que tienen, digamos, el patrón de herencia, ¿sí? El riesgo de cáncer de colon en estas familias parece ser menor que en las familias con un verdadero Lynch, pero es mayor que en las familias con cáncer esporádico. Y después tenemos el cáncer colorectal familiar tipo X, que son pacientes que cumplen con los criterios de Ámsterdam, pero no tienen ni déficit en la expresión de las enzimas, ni obviamente tienen tampoco una mutación germinal, ¿sí? En general estos pacientes no tienen riesgo de tener tumores extracolónicos asociados,
y las características histológicas de lo que es el síndrome de Lynch, lo que hablábamos antes de que son tumores más proximales, indiferenciados, con células en anillo de sello, todas esas características en las familias tipo X no están presentes. Entonces, cuando tenemos un paciente con cáncer colorectal, digamos, nuestros primeros estudios tienen que ser la inestabilidad o la inmunohistoquímica. Si la inmunohistoquímica es normal, pero tenemos agregación familiar, son los que vamos a clasificar como los tumores de tipo familiar. Si tenemos un déficit en la expresión, lo que tenemos que hacer es ver en qué enzimas está ese déficit, si está en MSH2 y en MSH6. Esto nos obliga a hacer un estudio genético para ver si tenemos esa mutación a nivel germinal. Si está presente esa mutación, ya tenemos diagnóstico de un síndrome de Lynch. En cambio, como veíamos recién, si esa mutación germinal no está presente, hablamos de un Lynch-like. En vez, si ese déficit lo tenemos en MLH1 o en PMC2, lo que hacemos es buscar la mutación de BRAF, ¿sí? Si encontramos esta mutación de BRAF o la metilación del MLH1, hablamos de un cáncer de colon familiar, en el caso de que haya otros antecedentes familiares. Si no hay antecedentes familiares, es directamente un esporádico común. Y por el contrario, si BRAF está normal, lo que tenemos que hacer es un estudio genético secuenciando MLH1 y ahí lo mismo. Si tenemos la mutación, se trata de un Lynch, y si no tenemos la mutación, de un simi-Lynch. Bueno, como veíamos antes, este es de transmisión autosómica dominante. Tenemos, además del riesgo de cáncer de colon, también de los extracolónicos más frecuentes, los tumores de endometrio, ¿sí? El riesgo de cada uno va a depender de qué gen esté mutado, ¿sí? Los genes que tienen mayor riesgo de cáncer de colon son el MLH1 y el MSH2. En cambio, en el cáncer de endometrio, los que tienen mayor riesgo son MSH2 y MSH6, seguidos por el MLH1. Y también tenemos otros extracolónicos, ¿sí? Como el cáncer de ovario, cáncer gástrico, de intestino delgado, de lo que es la vía biliar, cerebro, pelvis, renal y uréter, piel y posiblemente mama y próstata, que hay aún discordancia en las distintas publicaciones. Entonces, ¿para qué nos va a servir, digamos, saber todo esto? Para poder asesorar a los pacientes, ¿sí? En cuanto a las medidas generales, en estos pacientes es importante que comiencen con un examen físico y un chequeo clínico anual a partir de los 25-30 años, ¿sí? Y es importante en que cada vez que hacen una consulta, uno actualice el historial de cáncer en la familia, ¿sí? Porque de eso también va a depender el screening de segundos tumores. Es importante también en ello, sobre todo, que hagamos énfasis en los factores de riesgo, ¿sí? En los que son, digamos, factores ambientales, porque eso también va a favorecer aún más el desarrollo de tumores si es que no se evita, por ejemplo, el tabaquismo o el sedentarismo o no mantener un peso saludable, etc. Entonces, cuando tenemos un cáncer de colon diagnosticado en el contexto de un síndrome de Lynch, es importante que tengamos en cuenta cuál es el gen que está implicado, qué riesgo tenemos de un segundo cáncer de colon, porque en este caso, cuando es, digamos, por una alteración en MLH1 y MSH2, uno trata de hacer una cirugía extendida, ¿sí? Porque eso hace que baje el riesgo de tumores metacrónicos, ¿sí? Por eso, si uno pudiera tener estos estudios antes de una cirugía, sería ideal para poder programar la cirugía más correcta. Es importante en los pacientes que no han desarrollado y en los que también han desarrollado que sigan con una vigilancia endoscópica para el cáncer de colon, ¿sí? Se vio que solamente con la vigilancia se disminuye la mortalidad por cáncer de colon en más del 60% de los pacientes. Entonces, también dependiendo del gen que esté mutado,
va a ser el inicio de la vigilancia y la periodicidad. Para estos tres genes, MLH1, MSH2 y MSH6, que son los que tienen mayor riesgo, la vigilancia debería comenzar a partir de los 25 años con endoscopías a cada 2 años. En cambio, cuando esté implicado el PMC2, el riesgo es menor, con lo cual podemos empezar la vigilancia recién a los 35 años y hacerla menos frecuente, cada 5 años. En cuanto a la vigilancia del cáncer de endometrio, si bien no está demostrado una disminución en la incidencia... Después de que vos le diagnosticaste... Claro, exacto. Cuando vos ya sabés que es portador de esa mutación. Igualmente, en los pacientes que han tenido cáncer de colon y que vos en el contexto de haber desarrollado un tumor le diagnosticás un Lynch, también debería seguir haciendo la vigilancia, salvo que tenga una colectomía completa, que no es lo habitual en estos pacientes, pero bueno, debería seguir vigilándolo. Si bien en el cáncer de endometrio la vigilancia no demostró disminuir la incidencia ni la mortalidad en los pacientes, digamos, con tumores esporádicos, sí se recomienda una vigilancia en los pacientes con síndrome de Lynch, que es a través de una consulta anual y un examen físico anual con el ginecólogo, también la realización de ecografía transvaginal con biopsias de endometrio, es a partir de entre los 30 a 35 años, y se recomienda cirugía de reducción de riesgo con una anexohisterectomía total, bilateral, ¿sí? Porque acuérdense que es común el cáncer de endometrio, pero también el de ovarios. Eso sobre todo cuando se cumplió con el planeamiento familiar o a partir de los 40 años, ¿sí? También tenemos en relación a los demás órganos en riesgo de desarrollar tumores, ciertas pautas de vigilancia que si bien no están tan estandarizadas como la de colon y endometrio, cada vez se enfatiza más o se recomienda más realizar estos seguimientos. En cuanto a los tumores gástricos, sí, con endoscopías altas a partir de los 30 a 35 años y con una periodicidad de cada 2 a 4 años. También con exámenes citológicos de orina por el riesgo de tumores de la vía excretora y de la pelvis renal, de forma anual, también a partir de los 30 a 35 años. Y después hay varios tumores que uno va a recomendar la vigilancia, sobre todo cuando hay antecedentes en la familia de esos cánceres en particular, como son, por ejemplo, el de intestino delgado, en los que no está estandarizado, pero se podría utilizar el estudio endoscópico con cápsula, el cáncer de páncreas con resonancia o con ecoendoscopías que se van alternando, también el PSA en los hombres, digamos, a partir de los 40 años, sobre todo cuando hay antecedentes. Y lo que sí es importante, y esto es independientemente de antecedentes en la familia de esto, es un examen dermatológico de rutina, ¿sí? Porque en estos pacientes también son comunes los tumores de piel, sobre todo los sebáceos, que, bueno, se recomienda hacer desde el diagnóstico del síndrome de Lynch un examen dermatológico anual o cada 3 años, pero desde el diagnóstico. Y en el caso del síndrome de Lynch es importante el papel, digamos, que puede cumplir la aspirina como quimioprevención, ¿sí? Se sabe que el tratamiento con aspirina reduce la incidencia del cáncer colorectal como de los tumores extracolónicos también. Si bien todavía no está estandarizada la dosis, hay estudios con 600 miligramos por día, hay otros que son de 100 miligramos día. Eso un poco queda hoy por hoy a criterio del médico tratante, pero bueno, es un tratamiento que está recomendado y que hay que tratar de sostenerlo por al menos 2 años. Bueno, acá tienen, después véanlo con tranquilidad, es como un cuadrito resumen de todo lo que veíamos viendo de Lynch, que está muy bueno. Bueno, aspectos importantes ante la necesidad de tratamiento con quimioterapia en los pacientes con cáncer de colon, pero que además tienen síndrome de Lynch.
lo que hablábamos antes, ¿sí? En los estadios 2 de alto riesgo que van a requerir una adyuvancia, acuérdense que en estos pacientes no está recomendado, o por lo menos no está recomendada la monoterapia con fluoropirimidina. En enfermedad avanzada son tumores que son sensibles a la inmunoterapia, ¿sí? Porque están hipermutados, tienen una gran cantidad de neoantígenos, que eso hace que la inmunoterapia tenga mejores beneficios, y está recomendado tanto en primera línea como en tratamientos posteriores en los pacientes resistentes a quimioterapia. Acá un poquito de cómo es el mecanismo de acción de los agentes inmunoterápicos. ¿Sí? Sabemos que el sistema inmunitario vigila todas las células que sean extrañas al cuerpo, entre ellas las células neoplásicas. ¿Sí? En estos tumores se van desarrollando distintos sistemas para eludir este sistema inmunitario. En los tumores con alta inestabilidad se generan muchos neoantígenos, o sea, son blancos en donde el sistema inmune los va a detectar como algo extraño y en donde va a empezar a actuar, ¿sí? Entonces, de esto, digamos, para que se produzca esta respuesta inmunitaria, necesitamos de la célula tumoral este ligando, que es el PDL1, que se va a unir al ligando PD1 que está en la célula T, en el linfocito T. A su vez, va a haber otros ligandos que son los que van a suprimir esa respuesta inmunitaria. Lo que hace los agentes como el pembrolizumab, el nivolumab, es justamente desbloquear, o sea, no permiten esa unión en estas uniones que generan una inhibición del sistema inmune, ¿sí? Con lo cual deja abierto al sistema inmune para que pueda reconocer como extrañas a esos neoantígenos y que las células T puedan destruir a esas células que reconoce como extrañas. Bueno, pasando a otro de los síndromes comunes de cáncer de colon familiar, es la poliposis adenomatosa familiar, que como les había nombrado antes, tiene que ver con las mutaciones a nivel germinal del gen APC, ¿sí? Tenemos un 1% de los tumores de colon que están relacionados con este síndrome, que si bien es poco, acuérdense que tiene un riesgo de casi un 100% de desarrollar cáncer de colon, que es de transmisión autosómica dominante, y tenemos dos tipos. La forma típica, que es cuando hay numerosos adenomas colónicos y que estos se desarrollan desde la infancia. Y tenemos un riesgo de cáncer de colon rectal entre 90 y 100%, en que en general en las personas que no se tratan suele diagnosticarse alrededor de los 40-45 años. Y tenemos la forma atenuada, que si bien tiene un alto riesgo de cáncer de colon, tiene menor cantidad de adenomas y en general la edad promedio al diagnóstico del cáncer de colon es un poquito mayor, alrededor de los 50 años. Se habla de que hay una asociación genotipo-fenotipo, que era esto que les decía, dependiendo de dónde está la mutación, en qué parte del gen, vamos a tener más riesgo o menos riesgo. Digamos, la mutación en la forma atenuada o en la típica se da en el mismo gen, pero en distintas regiones, y también de acuerdo a la región va a tener riesgo de algunas otras manifestaciones. Por ejemplo, en las que se dan en este codón 1444 en adelante, estos tienen mayor riesgo de tumores desmoides. Los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar tienen un montón o manifestaciones extracolónicas casi más importantes que lo que es el cáncer de colon en sí. Tienen un montón de manifestaciones que se dan antes del cáncer de colon y que tenemos que estar atentos porque son los que nos van a llevar al diagnóstico, ¿sí? En general son familias en donde hay muchos miembros con múltiples adenomas duodenales, son los que tienen fibromas subcutáneos o cutáneos, ¿sí? Que digamos, eso lo vemos directamente al examen físico. Son los que también tienen riesgo de lo que hablábamos antes, de los tumores desmoides o las fibromatosis malignas. Están asociados también a tumores de tiroides, sobre todo los de tipo cribiforme.
También pueden tener tumores en el sistema nervioso central, los meduloblastomas, sobre todo en los niños. También hepatoblastoma, que son manifestaciones bastante comunes durante la infancia. También tienen cierto riesgo de cáncer de páncreas, de cáncer en las vías biliares, en las glándulas suprarrenales. En general son tumores malignos, benignos, pero también puede haber en algunos casos tumores malignos. Es bastante característico el angiofibroma nasal, que suele ser un tumor benigno, pero muy vascularizado y localmente muy agresivo. Quistes epidérmicos, que también son manifestaciones que podemos ver en la piel con un simple examen físico, pólipos gástricos, también lesiones óseas benignas, los osteomas muy comunes en el maxilar, anormalidades dentarias como los dientes supernumerarios son muy característicos de esta patología, lo mismo que la hipertrofia del epitelio pigmentado de la retina, ¿sí? Cuando alguna de estas manifestaciones las conocemos de antemano en los pacientes, tenemos que estar muy atentos. Bueno, en este caso también es muy importante la vigilancia con videocolonoscopía, que en este caso la vamos a empezar durante la infancia, ¿sí? A partir de los 10-12 años ya está recomendado, y en los pacientes portadores está recomendada la cirugía de reducción de riesgo con una colectomía total, ¿sí? Esto tiene que ver con el alto riesgo que hablábamos casi de un 100%, ¿sí? En el caso de pacientes que se diagnostican a través de un cáncer de colon, en este contexto también la cirugía recomendada es una colectomía total. Bueno, y tenemos todos los demás órganos que hablábamos antes que también hay que hacer vigilancia, ¿sí? Por una videocolonoscopía por el riesgo de cáncer gástrico, también una duodenoscopía. Es importante la revisión oftalmológica, la ecografía de tiroides, examen de cerebro, con resonancia, sobre todo si hubo antecedentes familiares de cáncer de cerebro, en los tumores desmoides, o para, digamos, vigilar la presencia de tumores desmoides, tomografía de abdomen. Bueno, por lo que ven, son, digamos, bastante variados y muy completos todos los estudios de vigilancia que se deben hacer. Esos estudios de vigilancia, una vez diagnosticados, ¿quién los sigue? ¿El gastroenterólogo? Y bueno, claro, es el tema de debate, ¿no? En realidad depende de dónde se trate el paciente. En los grandes centros en general lo sigue mucho el gastroenterólogo porque tienen endoscopías muy periódicas, tal cual. Pero bueno, nada, en general el que hace el asesoramiento brinda un informe que eso lo puede recibir cualquier médico, hasta un médico de familia, digamos, con las instrucciones de los estudios que tienen que hacer. Después, bueno, la interpretación sobre todo es importante el estudio endoscópico, que lo interprete un gastroenterólogo o alguien que esté ducho en el tema. Pero nada, depende de eso donde lo ves. También lo puede seguir el oncólogo, pero bueno, a veces digamos, es como mucho lo que tenés que abarcar y por ahí está bueno involucrar por lo menos al médico de familia o al médico de cabecera como para que también haga como algo más integral. Bueno, después pasando al otro que les había nombrado, la poliposis asociada al gen MUTI. En este caso es un síndrome que es autosómico recesivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que las anteriores, que eran las más comunes, eran autosómicas dominantes? Y esto se debe a mutaciones germinales, pero en los dos alelos, ¿sí? ¿Se acuerdan que para que los recesivos se manifiesten tienen que tener alteración en los dos alelos? Y estos genes están implicados en la reparación por escisión de base. Es poquito frecuente, sí, es 1% también de los tumores colorectales, pero tienen un alto riesgo, sí, hasta un 90%, con una edad de diagnóstico alrededor de los 50 años. Tiene un fenotipo variable, como ven, se puede manifestar con pocos pólipos, con, digamos, intermedia cantidad de pólipos como una poliposis atenuada, o con múltiples como la poliposis adenomatosa familiar, o simplemente como un cáncer colorectal.
Esto tiene que ver con que, digamos, la falla en este sistema de reparación por excisiones puede dar lugar a otras mutaciones somáticas y muchas veces están implicados el gen APC o el gen KRAS. Entonces, eso es lo que nos puede conducir a distintos fenotipos. Cuando está alterado el APC, vamos a tener más el fenotipo de la poliposis familiar, y cuando está alterado el KRAS, tal vez no tengamos pólipos, pero sí tengamos directamente un cáncer colorectal. Por eso, bueno, en esto tenemos que estar atentos porque a veces el fenotipo nos puede ayudar y muchas veces no, ¿sí? Bien, y esto es lo que hablábamos recién, que se pueden manifestar por adenomas colónicos, que pueden ser de tipos acerrados o de tipo hiperplásico, de acuerdo al gen que esté alterado, o digamos a la segunda mutación o las mutaciones ulteriores que se producen por esa falla en la reparación. También podemos tener adenomas a nivel del duodeno, a nivel del fondo gástrico, puede haber nódulos tiroides, puede haber tumores suprarrenales benignos, y en estos pacientes también está recomendada la vigilancia con videocolonoscopía, en este caso a partir de los 30-35 años, tratar de adelantarse siempre más o menos, por lo menos 10 años en la edad promedio que uno sabe que está el mayor riesgo, y la periodicidad puede ser entre 1 a 3 años. Después, ¿se acuerdan otros de las poliposis, de los síndromes polipósicos que habíamos nombrado, que son los que están asociados con mutaciones de POL y POLD1? Estos se dan también en pacientes que tienen múltiples adenomas colónicos y cáncer colorectal. Estas mutaciones producen alteraciones en los marcos de lectura de estos genes y eso hace que se desarrolle con un fenotipo hipermutado. Estos también van a responder mejor con la inmunoterapia. Son de transmisión autosómica dominante y alta penetrancia para cáncer de colorectal, o sea, tienen alto riesgo de desarrollar estos tumores. También el fenotipo es variable y tienen riesgo aumentado, sobre todo los asociados a POLD1 con tumores cerebrales, tumores de endometrio y de mama. En cuanto a las poliposis acerradas, es menos frecuente, si bien no se conoce mucho, se sabe que puede estar relacionado con mutaciones tanto en MUTI como en GREM1 como en RNF43. También es de fenotipo variable y tiene una penetrancia variable. Está muy asociado con el tabaquismo, y también en estos casos tenemos recomendada la vigilancia con videocolonoscopía a temprana edad. Después tenemos otra poliposis de las recesivas, que es la asociada a NTHL1, que esto, bueno, tiene que ver con este gen que codifica una glicosilasa que interviene en la vía de retinoblastoma, y si bien no se conoce mucho de esto porque es bastante poco frecuente, sí se sabe que hay un riesgo aumentado para un amplio espectro de tumores. Y ya pasando a las últimas poliposis, vamos a hablar de las amartomatosas. Dentro de estas tenemos el Peutz-Jeghers, ¿sí? Que si bien es un síndrome bastante poco frecuente, lo tenemos que tener muy en cuenta porque tiene mucho riesgo de varios tumores, no solamente el de cáncer de colon. Se caracteriza por producir pólipos amartomatosos en todo el tracto digestivo y lesiones pigmentadas mucocutáneas. Sí, eso es digamos, una característica bastante importante porque, como hablábamos antes de las manifestaciones cutáneas de la PAF, también acá tenemos esto, que al simple examen físico ya nos podemos hacer una idea del riesgo o del diagnóstico diferencial en estos pacientes. Y acá tenemos la foto típica de las manchas mucocutáneas. Son síndromes que en general se manifiestan a edad temprana, ¿sí? Alrededor de los 25 años se pueden manifestar por una obstrucción intestinal, molestias abdominales, prostorragia, también es bastante común la obstrucción del pólipo, ¿sí? Y ven que el riesgo de los distintos tumores es bastante alto. Tiene más de un 50% de riesgo de cáncer de mama, alrededor de un 40% de cáncer de páncreas y de colon, y también de un 30% de cáncer gástrico.
En estos tumores también está recomendada la vigilancia de todos estos órganos desde temprana edad. Ven que el cáncer de colon a partir de los 18 años y un poquito antes en la infancia, ya a partir de los 8 años, la endoscopía para vigilar cáncer gástrico y cáncer de intestino delgado. Bueno, también la poliposis juvenil, que se debe a mutaciones en estos genes, FAP4 y BRIM1, representa un 1% de los cáncer de colon, ¿sí? Hasta un 70% de riesgo y también hasta un 15% de cáncer gástrico y de intestino delgado y de páncreas. También en ellos está recomendada una vigilancia y digamos, se suele manifestar y desarrollar a temprana edad, con lo cual la vigilancia también está indicada a partir desde la infancia, ¿sí? A partir de los 15 años. En cuanto al síndrome de Cowden, que se debe a variantes en el gen PTEN de transmisión autosómica dominante, también en este síndrome tenemos manifestaciones en piel con lesiones mucocutáneas y es muy importante también la presencia de macrocefalia, ¿sí? Casi que con estas dos manifestaciones uno puede hacer diagnóstico, ¿sí? Con lo cual, atentos. Siempre que vean pacientes con estas manifestaciones, tenerlo en cuenta. Bueno, acá igualmente tenemos, digamos, los criterios clínicos mayores y menores, pero como pueden ver en esta lista tenemos varios tumores en riesgo, ¿sí? Cáncer de mama, cáncer de tiroides, de endometrio, también tenemos cáncer de colon, cáncer renal, etc. Y también es muy importante la asociación con trastornos del espectro autista, ¿sí? Y de retraso madurativo. Bueno, ven que en cuanto al cáncer de mama tenemos un riesgo de hasta un 50%, también los de tiroides hasta un 10% y endometrio un 10%. En cuanto al síndrome hereditario mama-ovario, solamente para nombrárselos, que antes habíamos hablado de los genes BRCA1 y BRCA2, que son digamos, genes que están implicados en la reparación de los daños al ADN. Estos síndromes son de transmisión autosómica dominante, si bien no está claramente establecido si hay o no mayor riesgo de cáncer de colon, se ha visto ciertas relaciones y hay muchas familias que, digamos, tienen estos antecedentes familiares. Hoy por hoy no hay pautas formales de vigilancia para los cánceres de colon, pero bueno, estar atentos, ¿sí? Otro síndrome que está relacionado es el del Ifraumeni, que esto tiene que ver con mutaciones, en el caso de los hereditarios, mutaciones germinales del P53. Acuérdense que las mutaciones somáticas se dan en la mayoría de los tumores esporádicos, pero cuando tenemos como el primer golpe a nivel germinal, podemos hablar del Ifraumeni. Hay hasta un 20% de mutaciones que son germinales, pero de novo, ¿sí? Que se producen antes de la fecundación del óvulo, pero que si bien los familiares anteriores al que tiene la mutación de novo no portan esa mutación, sí los de las generaciones subsiguientes lo pueden heredar, ¿sí? Es un 20% que no es despreciable. Bueno, en general, dentro de este síndrome lo más común es que haya antecedentes familiares de sarcoma, ¿sí? Es como los tumores marcadores, lo mismo que los tumores de suprarrenales, pero bueno, también tiene un espectro de muchos tumores en riesgo. Los de plexos coroideos también son tumores poco frecuentes, pero cuando están son como marcadores de la enfermedad. También tenemos tumores cerebrales como bastante frecuentes, los de colon, las leucemias y también pulmón. Bueno, y digamos también como para tener en cuenta, si bien no representan síndromes hereditarios, sí sabemos que la simple
aparición de pólipos adenomatosos en una persona o en sus familiares, ya eso aumenta la predisposición al desarrollo de cáncer de colon, ¿sí? Que los pacientes que tuvieron un cáncer de colon tienen mayor riesgo que la población general en desarrollar otro tumor metacrónico. Y bueno, y lo que hablábamos de los tumores familiares, que también, si en la familia, aunque uno no puede llegar al diagnóstico de un síndrome hereditario, estar atento si hay agregación familiar, porque el riesgo aumenta, ¿sí? Y hoy por hoy no sabemos todavía cuál podría ser la justificación, pero bueno, estar atentos porque el riesgo puede ser mayor. Entonces, bueno, a modo de resumen, entender la carcinogénesis del cáncer colorectal es importante para implementar estrategias de prevención, tratar de evitar factores de riesgo y realizar los estudios de vigilancia o de tamizaje que sean necesarios. El conocimiento de la biología molecular va de la mano de la elección de las posibles estrategias de tratamiento y que es importante conocer los grupos de mayor riesgo para su prevención y también para su tratamiento. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Muy bueno. Bueno, si tienen preguntas. Ahí, si querés, para dejar claro de todos los oncogenes, todo lo que nombraste, ¿qué pedimos en el estadio 2 y 3 o en el estadio temprano y qué en el estadio 4? Bien. O sea, para direccionar el tratamiento, ¿no? Yo creo que en todos sería importante, si hay acceso, pedir la inmunohistoquímica para las proteínas de reparación, porque eso, digamos, nos va a servir no solo para el tratamiento de enfermedad avanzada, sino también en los estadios 2 para saber si tienen riesgo, si se puede hacer, si implica, digamos, algo en la elección de la adyuvancia. Por ahí el gris sería el estadio 3, porque no te va a cambiar mucho la adyuvancia, pero bueno, sí como por ahí como factor de pronóstico. Y en el estadio 4, en realidad es importante pedir todo, la inestabilidad para saber si uno va a encarar el tratamiento directamente con una inmunoterapia o con quimio. En el caso de los tumores que sean estables, es importante saber el CARRAS para saber qué tipo de anticuerpos, si vamos a usar un anti-EGFR o no, y el BRAF hoy por hoy también porque tenemos tratamiento, por lo menos en lo que es una segunda línea te va a servir para poder hacer un tratamiento más target. Por ahí en un corto tiempo también se podrá usar como primera línea, que hoy por hoy no está estandarizado, pero puede que pronto sí. Y también porque uno en un paciente con una mutación de BRAF por ahí no va a usar en primera línea un anti-EGFR porque sabemos que el beneficio va a ser menor. Así que la inestabilidad, CARRAS y BRAF los tendríamos que pedir siempre que podamos en los estadios 4. ¿Alguna pregunta de los que están viendo por virtual? Ali, vos que haces asesoramiento, por lo menos, ¿cómo se puede tratar de derivar a un paciente si uno trabaja, bueno, hoy en esta institución privada y si no por ahí, no en el ámbito privado para un asesoramiento? Las dos, Sí, bueno, acá tenemos en el hospital, está el grupo Procane, que somos todos los que hacemos asesoramiento, pero bueno, hay un montón de lugares donde también tienen para hacer asesoramiento y en lo que es el Instituto Nacional de Cáncer, ahí tienen un montón de información, tienen una red de médicos en todo el país que hacen asesoramiento, que están, digamos, ahí como publicados en una lista como para poder contactarse. Digamos, eso hoy por hoy hay profesionales que están encargados de eso, creo que alrededor de todo el país. Así que, sí, bueno, acá en Capital, digamos, lo que es el UDA-Hondo, que ya creo que todos lo conocen, pero bueno, hay un montón de otros centros que también están trabajando mucho en eso.
Bueno, muchas gracias, Ali. Y buenísimo, mucho para aprender y aplicar. Demasiado. Así que, Y descansamos 5 minutos. bueno, descansamos 5 minutos. Acá una pregunta última. Dale. Si hay Dice, si en el PMC2 negativo debo pedir birra. Mira, generalmente cuando, o sea, los genes de reparación vos tenés que van en parejas, ¿sí? Siempre MLH1 y PMC2 actúan juntos y MSH2 y MSH6 actúan por otro lado juntos. Entonces, cuando vos tenés déficit de los dos, de MLH1 y PMC2, ahí es donde vas a pedir el BRAF. Si el BRAF te da negativo, tenés que pedir la secuenciación como para ver si detectás ahí una mutación. Si te da negativo solo el PMC2, pero el MLH1 te da como expresión normal, es menos probable, digamos, ahí no pedís BRAF. Digamos, lo más habitual es que tengas mutación en PMC2. Lo que tendrías que hacer por ahí es secuenciar, como para constatar que realmente la mutación esté ahí, y después si vos constatás la mutación y querés asesorar a la familia, se pide directamente esa mutación puntual. No volvés a hacer un estudio de secuenciación completa en toda la familia. Si hay alguna pregunta, ahí estamos atentos. Si no, hacemos un break de más o menos 5 minutos y arrancamos con la segunda clase. Bueno. Buen día a todos. Espero que se escuche bien, si no me van cortando. Un poco lo que queremos marcar es cuáles son los aspectos importantes de la biología molecular que nos ayudan a tomar una mejor decisión terapéutica en cuanto a lo asistencial. Nosotros sabemos que el cáncer de vejiga es una enfermedad heterogénea, es molecularmente heterogénea, pero también clínicamente heterogénea. No es lo mismo los pacientes que debutan con la enfermedad metastásica que aquellos que debutan con la enfermedad local y en el tiempo desarrollan la enfermedad metastásica. Y dentro de los tumores uno ve el más común, que incluye más del 50% de la población, es por alteración de la fusión de un factor de transcripción con un gen regulador del receptor androgénico. Entonces, al pasar esta fusión entre un factor de transcripción con un gen regulador de los receptores androgénicos, lo que pasa es que se forma una proteína nueva que o un gen nuevo, perdón, que va a estar constitutivamente activado y que va a activar la cascada de señalización de los receptores androgénicos y que no va a estar regulada por los sistemas de regulación habitual del receptor. Y eso lleva al desarrollo del cáncer de próstata. Cuando uno ve esta alteración más frecuente, que es ese transcripto de fusión, hoy no tenemos forma de targetearlo, pero hay otras vías moleculares que están sobreexpresadas en el cáncer de próstata que hoy en día sí tenemos forma de tratarlo. Están la alteración de los mecanismos de reparación del ADN, que ahora vamos a hablar un poquito más, que estos principalmente las proteínas que más nos importan son el BRCA, y después tenés, por ejemplo, cuando hay, como dijimos hoy, una desregulación de la vía del receptor androgénico por una fusión entre un factor de transcripción de otro gen con un gen regulador de andrógenos. Después está la vía de PI3K y alguna de estas las vamos a ir desarrollando. Acá podemos ver cómo el cáncer de próstata puede tener alterado unos cuantos mecanismos. Los que más nos importan para destacar es la vía de receptor androgénico, la vía de P3K y la vía de reparación del ADN. Antes de hablar un poco más de esto, es muy importante que cuando estudiamos a los pacientes con cáncer de próstata, tenemos que tener en cuenta cuál es la muestra que utilizamos. No es lo mismo utilizar una muestra que fue de hueso, que hubo que descalcificarla, que eso hace que se pierdan muchos de la capacidad de hacer estudios moleculares, o que la muestra sea muy vieja. Fíjense que en este estudio que evaluaban
la prevalencia de mutaciones HRR en cánceres de próstata. Cuando la muestra fue de metástasis óseas, se pudo recabar esta información solamente en un 42% de los pacientes. Lo mismo que cuando el tejido tenía más de 2 años, la probabilidad de encontrar alteración de la reparación homóloga fue significativamente más baja. Dentro de los mecanismos de reparación del ADN, sabemos que cuando hay daño de doble cadena, hay 2 mecanismos que intervienen, la reparación por unión no homóloga y la recombinación homóloga. Dentro de la reparación por extremos no homólogos, lo que uno tiene que entender es si uno tiene un gen supresor de tumores, hay una ruptura de doble cadena dentro de ese gen supresor de tumores, cuando se unen los 2 extremos no homólogos, esto hace que se pierda la información que estaba en el corte. Y esto lo que va a hacer es que va a llevar a que se produzcan neoantígenos o que el gen supresor de tumores no desarrolle el efecto biológico que uno quiere, y esto eventualmente puede llevar a la transformación maligna y generar un genoma más inestable y tiene algunos otros inconvenientes. En este mecanismo de reparación no vamos a entrar en detalle, nos interesa más el otro mecanismo de reparación, que es la reparación por recombinación homóloga. La reparación por recombinación homóloga, uno lo que tiene que entender es que si tiene la ruptura de doble cadena, lo que va a usar es la cromatida hermana como molde para volver a sintetizar el fragmento de ADN perdido. Entonces, lo primero que se hace es acortarse las 2 cadenas, se hacen estos cortes en una cadena y en otra cadena que no quedan con los extremos alineados, sino que están como corridos. Esto permite que haya una invasión de la cadena hacia la cromatida hermana, y esto a su vez va a permitir que se use como molde a la cromatida hermana para sintetizar el fragmento de ADN perdido. Esto lo que termina haciendo es que se repare esa ruptura de doble cadena sin pérdida de material genético, y esto lo que va a hacer es que no genere inestabilidad genómica. Este es el mecanismo de reparación más seguro que puede haber. Acá podemos ver cómo, usando como molde la cromatida hermana, se sintetiza por completo la cadena de ADN, y una vez que está sintetizada una de las cadenas de ADN, como por transcripción complementaria, se puede sintetizar la otra cadena de ADN. Para que estos pasos vayan sucediendo, se requiere todo un mecanismo proteico que es fundamental para que pueda ser llevado a cabo. Hay algunas proteínas que tienen más importancia, que las vamos a nombrar rápidamente, no voy a entrar en muchísimo detalle, pero que después nos va a permitir entender por qué hablamos tanto de estas proteínas. La primera de las proteínas que participa en el reconocimiento del daño de doble cadena, y que permite la migración de la cadena hacia la cromatida hermana, es RAD51. ¿Sí? Una vez que RAD51 reconoce el daño de doble cadena, que permite que haya una invasión de la cromatida hermana, que después va a permitir que usemos la cromatida hermana como molde para la síntesis, este RAD51 va a ser el anclaje para que aparezca BRCA2, y BRCA2 va a permitir que se establezca todo un complejo proteico muy grande, que es el que va a terminar haciendo que se una la polimerasa y que va a permitir que se sintetice la cadena modelo y que no haya pérdida de material genético. Dentro de esas proteínas está PALB2, BRCA1, etc. En cáncer de próstata, con alteración de los mecanismos de reparación homóloga, uno sabe que, ahora vamos a verlo un poquito más adelante, o me lo salteé, pero ya se los digo, acá tienen más o menos, depende en qué instancia del cáncer de próstata uno separe, qué tan prevalentes son las alteraciones de estos mecanismos de reparación. Si uno separa en el cáncer de próstata localizado en la próstata, más o menos el 4% de los pacientes tienen alteración de la reparación homóloga. Si uno separa en el cáncer de próstata metastásico, hormonosensible, más o menos el 11% de los pacientes tienen mecanismos de reparación homóloga alterados. Y si uno separa en el cáncer de próstata con resistencia a la castración metastásico, hasta el 30% de los pacientes, es decir, 1 de 3, tiene alguno de estos mecanismos de reparación alterados. ¿Sí?
Cuando hay alteración de la reparación homóloga, el 50% de las veces el gen que está alterado es el BRCA2. El BRCA2 es una proteína muy compleja que tiene distintas subunidades que no vamos a entrar en detalle ahora, pero cada uno de esos segmentos de la proteína está involucrado con una función especial. Por ejemplo, acá podemos ver cómo hay un segmento que es el segmento unión a RAT51, que es necesario para que se forme todo ese complejo BRCA, PALB2, BRCA1, BRCA2, que va a permitir que posteriormente la polimerasa sintetice la hebra. Hay otros fragmentos que son fragmentos de unión al ADN. Depende cuál sea la mutación o cuál sea la alteración y qué segmento genera para ver cuál es el efecto biológico que puede tener, ¿sí? Independientemente de eso, esto nos lleva al concepto de letalidad sintética, que en el cáncer de próstata es un concepto que cada vez tiene más importancia. Uno sabe que cuando hay un daño en una cadena de ADN, hay una proteína que es la PARP que participa en la reparación de ese daño. Pero si por algún motivo esa proteína no puede reparar el daño, esto termina llevando a un daño bicatenario. Y como dijimos recién, para poder reparar un daño bicatenario necesitamos que esté el sistema de reparación homóloga conservado. Entonces, si uno tiene un paciente que no tiene, o una persona que no tiene ninguna alteración en el sistema de reparación homóloga, y uno le da un inhibidor PARP, esto lo que va a hacer es que vaya bloqueando la proteína PARP en cada daño monocatenario, y esto termina haciendo que se genere un daño bicatenario. Si la persona no tiene un déficit de recombinación homóloga, el sistema propio de recombinación homóloga va a reparar ese daño y la célula va a poder continuar con su ciclado celular sin inconveniente. En cambio, si la célula tiene déficit de la reparación homóloga, ese daño bicatenario no va a poder ser reparado y eso va a llevar a la apoptosis celular, y ese es el concepto de letalidad sintética, que cuando uno da un inhibidor PARP en una célula que no tiene déficit de la recombinación homóloga, no genera gran problema, y si sí lo tiene, lleva a la apoptosis celular. Este concepto de letalidad sintética fue evaluado en cáncer de próstata en distintas instancias. Todos estos son estudios fase 2 tempranos en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, que les daban distintos inhibidores PARPs que no viene al caso, y que mostraron tasas de respuesta, es decir, achicamientos de enfermedad que no se habían visto a esta altura en esta patología hasta la fecha, por lo que fueron completamente revolucionarios. Debido al éxito de los estudios fase 2, se desarrollaron dos fase 3. Vamos a entrar muy groseramente en cada uno de ellos. Uno es el PROFOUND, que es un estudio fase 3 en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que habían progresado a bilaterona o enzalutamida y que podían haber hecho una línea con quimioterapia previamente, es decir, que era una población muy pretratada, donde ya las opciones terapéuticas no eran tan importantes, y se los dividió en dos cortes. La corte A, que son los pacientes que tienen mutación en BRCA1, BRCA2 y ATM, y la corte B, que tienen otras alteraciones del HR. Hicieron olaparib versus control, que era la otra hormonoterapia que no habían recibido, o sea, abiraterona o enzalutamida, y el objetivo primario fue sobriedad libre de progresión en la corte A. Acá podemos ver cómo claramente para la corte A, que eran los pacientes con mutación BRCA1, BRCA2 u ATM, dar olaparib versus la otra hormonoterapia tuvo un claro beneficio, y esto fue validando el concepto de letalidad sintética en esta patología, ¿sí? Hubo beneficio en sobrevida libre de progresión, tanto en la corte A como global, y tendencia al beneficio en sobrevida para la corte A. Lo que es importante que uno tiene que entender es que este beneficio en sobrevida libre de progresión, beneficio en tasa de respuesta y eventual beneficio en sobrevida, depende cuál sea el gen que esté alterado. No todas las mutaciones o todas las alteraciones de la reparación homóloga se benefician de la misma forma con los inhibidores PARPs. Acá podemos ver como, por ejemplo, hay un claro beneficio en la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tienen mutaciones BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Pero no se ve el mismo beneficio, por ejemplo, cuando hay mutación de ATM.
Hay otro trabajo que es el trabajo de Rucaparib, que es otro inhibidor PARP que se llama Triton 3, que también es en la misma población, pacientes que habían dicho que estaban priorizados en una línea de resistencia a la castración, que no habían hecho quimioterapia y se los randomizó a hacer Rucaparib versus la hormonoterapia que no habían usado o docetaxel. Y lo que uno ve es que hubo un beneficio en sobrevida libre de progresión, que era el objetivo primario, de Rucaparib versus el otro tratamiento que había elegido el médico tratante, y que este beneficio era independiente del tratamiento que había usado el médico tratante. Tanto para quimioterapia o para una segunda línea hormonal, el Rucaparib fue mejor. Y que de vuelta el beneficio depende de la alteración molecular que tenga el paciente. Los pacientes con BRCA2 y BRCA1, los pacientes BRCA, claro beneficio, los pacientes con ATM no tuvieron ese beneficio. ¿Sí? Esto salteamos, no quiero entrar en tanto detalle. Entonces, teniendo en cuenta que los pacientes con alteraciones del HRR tuvieron un claro beneficio cuando se usaba inhibidores de PARPs en segundas y terceras líneas para pacientes con un cáncer de próstata resistente a la castración, y teniendo en cuenta, por otro lado, que los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración tienen un pronóstico serio, un pronóstico malo, fíjense que solamente un 40% de los pacientes logran hacer una segunda línea después de la primera línea para resistencia a la castración, y que una tercera línea solamente el 16%. Es decir, si uno reserva este tratamiento para pacientes ya muy pretratados, hay muy pocos pacientes que pueden hacer este tratamiento y están perdiendo la posibilidad de beneficiarse con este tratamiento. Por otro lado, desde la evidencia más básica, podemos ver que hay muchos genes relacionados con la reparación homóloga que son inducidos por el receptor androgénico. Entonces hay una comunicación, un crosstalk, una activación de una vía por otra vía. ¿Tá? Acá fíjense que, por ejemplo, RAT51 es inducido por el receptor androgénico, ¿sí? Y acá está toda CHEP1, toda la lista de genes que participan en la reparación homóloga que a su vez son inducidos por la activación del receptor androgénico. Por otro lado, se puede ver en estudios iniciales que la radiación ionizante genera altos niveles de expresión de RAT51, porque la radiación ionizante genera ruptura de doble cadena, y dijimos que RAT51 es un marcador de ruptura de doble cadena y de activación del sistema de reparación homóloga. Pero llamativamente, en los pacientes que no tienen altos niveles de receptor androgénico, la radiación ionizante no genera la sobreexpresión de RAT51. De vuelta está mostrando que para que haya RAT51, para que se active la reparación homóloga, es necesaria la presencia de activación de receptor androgénico. Y acá abajo pueden ver cómo en un cultivo celular que fue expuesto a radiación ionizante, si a su vez había bajos niveles de receptor androgénico, la expresión de RAT51 era claramente deficitaria. ¿Sí? Esto que vimos en cultivos celulares, también podemos ver que cuando uno inhibe PARP, ¿sí?, genera una disminución del crecimiento de las células de cáncer de próstata resistente a la castración, y en un periodo de hormonosensibilidad. Esto está marcando que hay una comunicación directa entre la vía de los receptores androgénicos y la vía PARP, y al revés, entre los PARPs y los receptores androgénicos. Acá podemos ver cómo en otro cultivo celular, cuando uno da un inhibidor de PARP, hay una reducción de la expresión de genes relacionados con la activación del receptor androgénico. Es decir, que las dos vías están comunicadas. ¿Sí? Bueno, acá seguimos mostrando lo mismo. Lo que quiero mostrar esto es el modelo in vitro, que cuando en un modelo in vitro de cáncer de próstata resistente a la castración, de cáncer de próstata, cuando uno genera castración, hay menor crecimiento celular. Cuando da un inhibidor PARP, hay menor crecimiento celular, pero cuando uno da la combinación de un inhibidor PARP más castración, genera todavía más
disminución del crecimiento celular. Y de vuelta potencia este concepto de que hay una comunicación entre las dos vías. Teniendo en cuenta esto y un estudio fase 2 temprano, algunos autores dicen, pero ¿por qué vamos a dar solamente olaparib a los pacientes que tienen alguna alteración de HRR detectable si vemos in vitro que hay una comunicación entre las dos vías? Probablemente, si nosotros damos abiraterona, eso genera una disminución de la activación de la vía androgénica y eso genera menor expresión de genes que participan en la reparación del HRR, y eso lo que está generando es un déficit de reparación homóloga relativo. Si yo doy un inhibidor PARP, potencialmente lo que puedo hacer es letalidad sintética. Es decir, inhibo la reparación de una hebra de ADN, se generan más rupturas doble catenarias y como no hay receptor androgénico activo, no hay sustrato para activar la vía de reparación homóloga y actuaría un poco como un paciente con déficit de la reparación homóloga. Entonces, esto que in vitro parecía ser así, lo fueron llevando a estudios fase 3. En este estudio, que es el estudio PROPEL, que es paciente con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en primera línea, que no habían hecho tratamiento con abiraterona o enzalutamida, los randomizaron a olaparib y abiraterona versus abiraterona solo, para ver este concepto de déficit de reparación homóloga relativa generado por la administración de abiraterona y potenciado por el olaparib. Lo que podemos ver en este trabajo, que independientemente de si la población tenía o no déficit de la reparación homóloga, se vio un beneficio en sobrevida libre de progresión. Que este beneficio se daba claramente más marcado en la población con déficit de la reparación homóloga y también se mantenía, si bien no era tan importante, en todos los otros pacientes que no estaban con mutación en la reparación homóloga. ¿Sí? Esto también hubo beneficio en tasa de respuesta, es decir, el tumor se achicó más. Y hay otro estudio que busca el mismo concepto, pero dice, bueno, teniendo en cuenta que si uno combina una nueva hormonoterapia que inhibe la activación androgénica y doy otro inhibidor PARP que se llama niraparib, potencialmente puedo tener respuesta en todos los pacientes, los dividió en dos cortes. Una corte que tenía déficit de reparación homóloga medida detectada y una población que no tenía ese déficit. Y lo que fueron a ver es si había diferencias en la sobrevida libre de progresión, y en este trabajo no encontraron esa diferencia en aquellos pacientes que no eran molecularmente seleccionados. Hay algunas explicaciones de por qué es esto, me parece que excede, vamos a pasar después a otro trabajo, pero el magnitud de vuelta muestra que aquellos pacientes con déficit de la reparación homóloga, principalmente BRCA, es la población que más se beneficia. ¿Sí? Hay otro estudio que es el TALAPRO-2, que lo que hace es, en los mismos pacientes, pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, y estudia prospectivamente si hay déficit de la reparación homóloga o si no hay déficit de la reparación homóloga. Pero independientemente de cómo sea el biomarcador, se lo randomizó a talazoparib más enzalutamida versus placebo más enzalutamida. Y este trabajo muestra que independientemente de si la población está biomolecularmente seleccionada, esta estrategia de dar talazoparib y enzalutamida fue mejor que dar solamente enzalutamida, y esto termina validando el concepto de déficit de reparación homóloga relativo cuando uno hace un tratamiento antiandrogénico potente. Claramente el beneficio es mayor en la población con déficit de la reparación homóloga, pero se mantiene en los dos subgrupos. Y esto también se ve en tasa de respuesta y algunos otros parámetros clínicos. Pero como habíamos dicho antes, este subgrupo molecular representa más o menos entre un 11 a 30%, depende en qué condición clínica estemos hablando. Pero inicialmente habíamos dicho el 50% de los cánceres de próstata se asocian a la fusión entre un factor de transcripción con un gen de activación de la vía androgénica. Entonces, ¿hay alguna forma de targetear esta población? Bueno, se puede ver que uno de los mecanismos que caracterizan este clúster de pacientes es la sobreactivación de la vía PI3K, PTEN, AKT-mTOR.
podemos ver que 25% de estos pacientes tienen alteración de PTEN o de PI3K, ¿sí? Y que si uno ve en el tumor primario la alteración de PI3K es más o menos de un 15%, si uno lo ve en enfermedad metastásica, esto es todavía más alto, y eso llega a ser a un 40% en algunas series. Por el otro lado, si uno ve en el paciente metastásico, pero que aparte tiene resistencia a la castración, la prevalencia de alteración de esta vía puede ser de hasta el 50%. Y ya se sabe que tener alteración de la vía de PI3K, PTEN, AKT, mTOR, de toda esa vía molecular, tiene peor pronóstico. Los pacientes con cáncer de próstata localizados que fueron tratados, que tenían el PTEN normal, les fue mucho mejor que aquellos que tienen pérdida de PTEN, que es sobreactiva esta vía. Y en un estudio de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, que evaluaba la presencia de mutación de RB, PTEN o P53, se vio que aquellos pacientes que tenían alguna alteración molecular de alguno de estos tres genes, sin duda también les iba peor, ¿sí? La vía claramente, ya la han visto muchas veces, pero es factor de crecimiento, unión del ligando, activación del P3K. P3K lo que hace es activar a convertir fosfatidil-inositol bifosfato en trifosfato. Esto activa AKT. Al activar AKT, activa mTOR, y esto lleva la señal del núcleo y la activación de la vía molecular o la activación de genes de proliferación celular. Por otro lado, hay un interruptor off de toda esta vía, que es el PTEN, que cuando se activa PTEN apaga el prendido de P3K. Esto es realmente como se ve esta vía, no es tan sencillo como lo vimos, y lo que uno tiene que entender es que hay una comunicación entre el receptor androgénico y esta vía también. Por ejemplo, la inhibición del receptor androgénico lo que hace es que haya una menor expresión de esta proteína que se llama FKBP5, y esta proteína FKBP5 lo que hace es inhibir AKT. Entonces, si yo inhibo el receptor androgénico, estoy permitiendo que escape el crecimiento por AKT. Y es por eso que algunos plantean que la combinación con inhibidores de AKT o de la vía mTOR podría ser de utilidad en estos pacientes. Por ejemplo, la inhibición de PI3K genera disminución de una proteína que se llama FOXO, que FOXO a su vez inhibe la estimulación de otras vías. Entonces también la inhibición de PI3K podría permitir el escape del crecimiento celular a través del HER2, y el HER2 termina llevando a la activación de MAP quinasa, y las MAP quinasa estimulan al receptor androgénico. Por eso, el cáncer de próstata, cuando uno inhibe una vía, ¿sí?, esto puede traer activación de otra vía, y por eso los tratamientos combinados están mostrando mejores resultados. Dentro de los inhibidores de esta vía PI3K, AKT, mTOR en cáncer de próstata, se ha probado con inhibidores de PI3K, por ejemplo el buparlisib, pero todos estos inhibidores mostraron ser ineficientes. No vamos a entrar en detalle. Lo importante es que la inhibición de PI3K en cáncer de próstata todavía no ha mostrado tener resultados alentadores. Entonces se probó con inhibidores de AKT. Dentro de los inhibidores de AKT hay dos más importantes. Uno es el ipatasartib y otro es el capivasertib. El ipatasartib lo que hace es unirse al AKT, y esto lo que va a hacer es inhibir la activación de AKT y que no pueda mandar la señal downstream para que se activen los genes de proliferación. Hay un estudio fase 2 que lo que probó es dar abiraterona versus abiraterona más ipatasartib en dos dosis distintas. Independientemente de eso, el concepto importante era que es mejor dar solamente un inhibidor androgénico o un inhibidor androgénico más un inhibidor de AKT en un grupo de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración progresados a múltiples tratamientos. Y lo que se vio que cuando uno ve en el global de las personas, no tuvo beneficio dar el inhibidor de AKT, pero cuando uno ve en la población que tiene pérdida de PTEN, sí hubo un claro beneficio. Y esto tiene una explicación, porque si se acuerdan de la vía, lo que vimos, PTEN es
la señal de off. Quiero mostrar de vuelta el gráfico para ser más claro acá. Fíjense cómo PTEN inhibe PI3K. Entonces, si vos tenés pérdida de PTEN, va a estar sobreexpresado PI3K, es decir, mucha señal de crecimiento a través de esta vía, es decir, que la célula se va a hacer adicta a esta vía, entonces inhibir río abajo va a generar una inhibición de la proliferación celular. Debido a este estudio fase 2, hay un estudio fase 3, que es el ePotential 150, que lo que hace es incluir pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásicos y incluye a toda la población sin seleccionarla molecularmente, pero estratifica en función de cómo está el PTEN. Y lo que hacían era ipatasertib versus, perdón, más abiraterona versus placebo más abiraterona. Y en este trabajo lo que pueden mostrar que en aquellos pacientes que tenían pérdida de PTEN, agregar ipatasertib tuvo mayor beneficio. Y lo que pudieron ver que no importa si uno evalúa el PTEN por expresión proteica, por inmunohistoquímica, o lo evalúa por algún estudio de NGS, independientemente de eso, hay mucha correlación. Cuando hay pérdida de PTEN, hay un claro beneficio con el ipatasertib, ¿sí? Y lo que pueden mostrar, lo que mostraron, perdón, los estudios de NGS, que cualquier alteración o pérdida de PTEN o mutación activadora de AKT o mutación activadora de PI3K, cualquier alteración molecular que nos muestre que hay una adicción por esta vía molecular, se asocia a mayor beneficio con el ipatasertib. Bueno, la idea era mostrar un poco cómo estas alteraciones moleculares tienen impacto en la clínica. Hoy en día en cáncer de próstata la única alteración molecular que está claramente indicada en la práctica asistencial es la alteración de HRR, principalmente de BRCA, pero cada vez más moléculas están viniendo en la clínica asistencial. A propósito de eso, nosotros tenemos un comité de tumores moleculares urooncológicos, que la inscripción es abierta, la participación es abierta, se pueden discutir casos de ustedes o discutir nuestros casos, que están todos invitados. Creo que el próximo es el 30 del 9. Ahí está, 30 del 9, sí. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí, te he escuchado. Ahora, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ahí Héctor está escribiendo. Abrí el micrófono si querés, Héctor, y habla directo. Perdón, de esta parte todo en orden, sin preguntas. Ok. Bueno, si no hay preguntas, doy por terminada la charla. Si alguno tiene alguna pregunta, aprovecha ahora. Ahí Héctor pone, y la castración quirúrgica sirve. La castración sirve igual si es quirúrgica o farmacológica, es exactamente lo mismo, por lo que no importa cómo llegás a la castración, lo importante es generar castración. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Bueno, si es así, seguimos. Bueno, hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos, los esperamos el próximo miércoles.